Hola a todos, soy Bert de la habitación de Mima y hoy quiero hablar con Belinda sobre la incomprensión que vivimos las personas neurodivergentes en el mundo, ¿no? El título de la presentación de la entrevista es específicamente Ser neurodivergente en un mundo que no te entiende. Y esto es porque ser neurodivergente no solo implica una forma diferente de pensar, de percibir, de interactuar con el mundo, sino también de vivir en constante incomprensión, ¿no? Esta falta de entendimiento por parte de la sociedad, el entorno cercano y las instituciones tiene consecuencias profundas sobre la salud mental y emocional. Y hoy me encuentro con Belinda, como os he dicho, una mujer neurodivergente, específicamente autista de 26 años, que se dedica a escribir cuentos infantiles y para adolescentes. Ha escrito libros sobre la confianza, el trauma, las neurodivergencias y podréis encontrar el link de su Instagram en la descripción de este vídeo y de este podcast. Vale, entonces empezamos, ¿no? Hablando primero de la incomprensión desde la infancia. Belinda, ¿tú tienes algo que decir sobre ello? Bueno, yo creo que toda mi vida ha sido una incomprensión en bucle, sinceramente, y a día de hoy sigue siéndolo, ¿no? Pero cuando empieza en la infancia, pues como que se te queda ahí más grabado de alguna manera. Yo recuerdo que, bueno, recuerdo porque me sigue pasando sobre todo, eh, yo creo que no fui lo que esperaba mi familia, ¿no? Mi familia está mal, ¿no? Pero no está mal mi familia, está mal lo que voy a decir. Cuando tú tienes un hijo, te haces como muchas ilusiones y muchas expectativas sobre cómo va a ser ese niño, niña. Si es niña, pues te la imaginas, pues que va a vestir de cierta manera, que va a ser como cariñosa, que va a ser de X forma. Y de alguna manera yo no encajaba en nada de eso. A mí nunca me ha gustado pues vestir con vestiditos, me pone nerviosa que se esté moviendo la falda. Eh, yo nunca he sido lo que se entiende como cariñosa de dar besos y abrazos y esas cosas incómodas. Y en mi familia siempre se ha interpretado eso como que yo era una salvaje, que yo no quería trato con nadie, que de todo lo malo, ¿no? Por alguna Sí. razón. Y en el colegio lo mismo, en el colegio yo pues prefería estar sola, porque bueno, las niñas de mi clase se reunían para compartir su comida, como si fuera la última cena, y cada una pues iba cogiendo lo que le diera la gana, ¿no? Yo me acuerdo de una vez que mi profesora me dijo, pero Betty, siéntate allí con las niñas, tal. Y nada, yo fui y probé a sentarme con las niñas. Aquello fue un desastre, porque me puse muy nerviosa porque no sabía en qué medida tenía que coger cada cosa. Yo decía, está toda la comida ahí junta, ¿por qué no piensan en lo que va a coger cada uno? Cada uno coge lo que le da la gana. Y yo no podía con eso, así que fue un intento fallido. No volví a hacerlo, sinceramente. Entonces, no sé, son cosas que a la gente le parecen boberías, pero que de alguna manera se quedan ahí, ¿no? Y tristemente, o sea, sigue pasando. Pero claro, ahora ya de adulta tengo como el poder de decidir a dónde ir y a dónde no ir. Eso, la verdad que Esto se me agradece alivia. muchísimo, ¿eh? El poder decidir, ¿no? Claro, porque de pequeña, pues al final eh, sí que es verdad que tienes cierta poder de decisión, pero al final acabas haciendo lo que te dicen, ¿no? Y eres pequeña, al final te influyen tus padres, el colegio, pero cuando de Sí, adulta te das cuenta de que puedes decidir dónde querer estar, o sea, esto es una sí, satisfacción y un alivio enorme. sí. Yo en mi caso, a mí lo que me pasaba es que mi hermano era como muy conductual. Entonces parecía que yo era la niña tímida, callada, ¿no?
que no le pasaba nada cuando yo tenía un sufrimiento interior inmenso, ¿no? Y una capacidad emocional, sobre todo, muy profunda para la edad que yo tenía, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi madre, cuando me enfadaba, escribía notas y la pasaba por detrás de la puerta, ¿no? Pero es eso, o sea, mi familia, yo era simplemente una chica súper tímida y nerviosa, pero no profundizaron más allá, no quisieron ver que yo tenía unas dificultades enormes para integrarme, para adaptarme. Simplemente era una niña, pues, muy nerviosa y introvertida y ya está. Y mi hermano además invisibilizaba, sin quererlo, obviamente, mi hermano no tiene la culpa, al ser como muy conductual, invisibilizaba en consecuencia todo lo que a mí me pasaba, porque yo al final era muy callada y no expresaba lo que sentía, porque tampoco nadie me ayudaba a entender lo que me pasaba, ¿no? Y en el colegio, a mí esto de la gente que dice que tiene nostalgia del colegio y que le gustaría volver para no ser adulta, mira, se nota que tuvieron una buena infancia porque y un buen momento en el colegio, porque para mí es el error, o sea, el horror en persona. Me hicieron bullying, al final yo siempre intentaba, ¿no? Por el masking, intentar encajar, intentando ser complaciente por miedo al rechazo, porque al final vivir ¿no? El hecho de que te hagan bullying te conlleva tener un miedo al rechazo y todas estas cosas que al final te conviertes en una persona que no eres para que no sentirte excluida, ¿no? Y yo lo pasé muy mal y claro, todo esto en ese momento, si hoy en día ya cuesta los temas de bullying, pues imagínate hace 15 años o 20, ya no sé cuánto, ya no sé cuántos años tengo. Em, y claro, todo esto, el colegio tampoco, ni la familia ni el colegio estaban preparados para identificar a una persona autista, sobre todo porque antes, hoy en día aún pasa, pero es que antes el autismo era solo de niños, ¿no? Y todas las personas más LGTBIQ+, em, o mujeres salían un poco de estos estereotipos y era imposible de diagnosticar, ¿no? Y eso, en consecuencia, hace que tengas un sufrimiento invisibilizado prácticamente de toda tu vida y que no haya nadie que te ayude a entender lo que te está pasando y esto lleva, pues, al final esto, ¿no? Tú y yo hemos sido diagnosticadas de adultas, ¿no? Y eso ha llevado muchos años de sufrimiento y incomprensión, incluso de parte nuestra, porque es que no entendíamos lo que nos pasaba, ¿no? Muy fuerte. Y no solo eso, no solo que no lo entiendas, sino que parece que está el mundo en tu contra, ¿no? Que parece que si estás rodeada de 20 personas y esas 20 personas tienen en común que piensan que el problema eres tú, terminas creyéndote realmente que el problema eres tú. Porque, ¿qué vas a pensar? Si todo el mundo está en tu contra, ¿qué vas a pensar? Pues obviamente que la que está mal eres tú. Y creces pensando que tú tienes un problema, que tú eres el problema, que tú eres la que está dañada, la que está rota. Claro, o sea, crecer con ese sentimiento o sea, es durísimo, porque, em, claro, a mí me decían, es que eres muy poco expresiva. Ostras, es que ¿cómo expreso lo que siento si nadie me ayuda a entenderlo? ¿Sabes? Y bueno, esto lleva a que al final lleguemos a una edad adulta en el que, bueno, pasan dos cosas, ¿no? Que parece que en la edad adulta no existe el autismo, ¿no? O las neurodivergencias, que esto es algo de niños y ya está. Mucha gente crece con, o sea, piensa esto, que realmente, cuando es realmente una condición de vida que tienes desde que naces hasta que mueres. Y, y claro, o sea, parece que ya no tienes nada y esto hace que al final tú no tengas un diagnóstico, llegas a la edad adulta y alguien, por suerte, te diagnostica. Pero claro, eso el entorno lo vive fetal. O
sea, ¿cómo puede ser que seas autista si has pasado toda tu infancia sin tener nada? ¿Y tú tener nada? Perdona, ¿tú eres mi madre? ¿Tú eres mi padre? O sea, em, ¿te has enterado de algo? Es fuerte, ¿no? Y claro, si se invisibiliza el autismo en la edad adulta, imagina recibir el diagnóstico en la edad adulta. O sea, es un drama, totalmente. Tal cual. Sí. Y es curioso, ¿no? Es curioso cómo la gente que cuando eres pequeña te critica por las cosas que haces, después son las primeras que dicen que no, que te estás inventando que eres autista, te lo estás inventando. Y es como, pero si eres tú la persona que me hizo darme cuenta de lo que yo hacía y Que me ahora criticaba, que que me decía todo lo mal que sí, hacía, tal. sí, Y claro, pero si tú eres muy rara, toda tu vida tú eres muy rara, tú eres muy rara, tú eres muy sensible, tú eres muy especial, tú eres tal, 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 tal. Y eres a la edad adulta, soy autista. Entonces, si eres demasiado normal para ser autista, perdona, tal cual. perdona ese doble mensaje. No, no entiendo qué me está diciendo. Ay, es que es. Y claro, luego ahí yo al menos no era consciente de la incomprensión que tenía en mi vida hasta que recibí el diagnóstico de autismo en la edad adulta, porque ahí se reflejó lo poco que me entendían las personas a mi alrededor, ¿no? Es decir, Yo, yo siempre he sabido que la gente de mi alrededor no, no me entendía, ¿no? Y sí es verdad que gracias a serme adulta y tener la opción de vivir por mi cuenta, sí es verdad que me alejé de todo el mundo. Yo solo hablaba con mi mejor amiga y ya está, porque total, ¿para qué hablar para qué hablar con más gente si ujú. al final siempre voy a terminar peleando, discutiendo y de todo? Entonces me aíslo y ya está. Si pudiera me iría a una cueva incomunicada, pero no puedo. Y, y no sé, y sí es verdad que después de saber que soy autista, sí es verdad que me ha abierto un poco más a la gente, pero claro, no a cualquier gente, sino a la gente que me entiende o se para a cuestionar, ¿no? A pensar, bueno, pues a lo mejor tú eres así porque te pasa esto y no porque antes pensaba X cosa. Entonces, bueno, más que sea, ahora Total. tengo más gente. Y claro, esto es un poco lo que hemos dicho antes, cuando llegas a la edad adulta y eres capaz de decidir dónde Mm. ir y con quién ir, ostras, es que la gente no entiende lo necesario que es tener tu diagnóstico, porque una vez tienes tu diagnóstico, te da una capacidad de entender lo que tú necesitas y quieres, ¿sabes? Y no tener que soportar o seguir aguantando cosas que no te van bien, que solo afectan a tu salud mental. Un tema, por ejemplo, ahora que está candente, que estamos a diciembre, es el tema de Navidades. O sea, tú sabes el drama en mi familia por el hecho de decir que no quiero ir a todas las reuniones familiares. Ay, sí, a mí me dicen lo mismo. Claro, yo es el primer año que lo digo, porque el año pasado recibí mi diagnóstico, pero aún no lo tenía procesado y aceptado, ¿sabes? O no ha sido hasta ahora que he empezado realmente a entender, a ser auténtica y a entender lo que necesito, porque he de decir que mi proceso diagnóstico fue un poco, no quiero llamarlo traumático, pero complejo. Entonces me ha costado mi tiempo aceptarlo, entenderlo. Y yo ahora, pues antes, yo intentaba encajar, intentaba hacer todo lo que hacían los demás, intentaba. Sí que es verdad que yo al final siempre necesitaba estar sola y siempre me ha gustado estar sola, ¿no? Pero de alguna forma siempre me forzaba a hacer cosas que no quería. Y ahora, solo de pensar que uno de estos días de Navidad estaré, yo que sé, sola en mi casa con mis series, mis podcasts, mis PowerPoints, que me encanta hacer PowerPoints, y mis cosas, y yo soy la persona más feliz del mundo, pero claro, ahí me topo con la incomprensión de la gente que no entiende por qué quiero estar sola en Navidad, ¿sabes? Yo te Y, entiendo.
Gracias, gracias. Pero es que, claro, ellos no entienden lo saturante que es todas las personas que hay, la comida. Claro, es que nadie se plantea que Es que o sea, sí, la gente disfruta muchísimo en la comida de Navidad y yo lo paso mal. Y yo, por ejemplo, he dicho que traeré mis propios canelones porque no quiero canelones de carne, porque ya hay suficientemente carne en todo el proceso de Navidad y no me siento cómoda. Bueno, un drama, ya está bien, es que siempre haces lo mismo, ¿no? El ruido, la gente que no te cae bien. Es que yo esto de reunirse una vez al año con gente que no tienes confianza, yo lo siento, es que yo no lo entiendo. O sea, yo estoy cómoda pues sola en mi casa o con realmente gente de confianza, pero la gente de confianza pues está en otros sitios y pues no, pues si no puedo estar con gente que realmente me sienta bien, pues voy a estar sola, lo siento. Y totalmente. poner límites y, y querer como respetar lo que tú necesitas sin hacer daño a nadie, porque ya vas a ver tú lo que va a cambiar que yo no esté en una fiesta de Navidad, porque no hablo. Ya no tendrán a quien criticar, no van a tener a quien criticar, eso le quitas la Uf, emoción. uf, eso es verdad, ¿eh? No van a tener a alguien a quien poner el blanco y criticar eso totalmente. Que puede que, claro, eso es lo que les afecta, ¿no? Que no tienen a alguien a quien criticar ese día. Ostras, es muy, muy verdad. Ay, y bueno, temazo, ¿eh? Lo que voy a decir ahora. El mundo laboral. Ah, no, también estaría interesante hablar del mundo estudiantil, que como persona neurodivergente es complejo. Eh, pero, ¿qué quieres hablar? ¿Primero de estudiantil o laboral? Bueno, para ir con un orden decente, prefiero el estudiantil primero. Somos autistas, es verdad. Necesitamos el orden para funcionar. Pues, ¿cómo fue bueno, tu proceso de estudios, estudiantil? El mío bastante Horrible, complicado e inestable. fue horrible. Fue horrible porque, eh, no sé, no entendía el instituto, no entendía a la gente tampoco me entendía a mí. eh, Siempre me han hecho bullying, me empujaban por las escaleras, me metían en follones, eh, no sé, me dejaban sin ir al recreo porque me veía envuelta en discusiones en las que yo simplemente subsistía. O sea, era la gente como que me metía en problemas y claro, como yo no respondía, era como, ves, no respondes porque sabes que eres la culpable, no sé qué, y al final me liaban y terminaba yo cargando con todo, que yo no hacía nada. O sea, yo, sobre todo en el instituto, solo quería estar en un sitio en silencio, o en la biblioteca, o escondida en el baño. Yo solo quería estar en un sitio tranquila. Pero claro, si te escondías en el baño, es como no puedes estar escondida en el baño, seguro vas a hacer cosas tipo fumar o cualquier historia que se inventa. Los baños, el Y, sitio ideal para las personas introvertidas y neurodivergentes. tal cual, horrible, horrible, horrible. Era horrible porque después la gente que se me acercaba, la inmensa mayoría que se me acercaba, era solo para reírse de mí, para decirme, pero ¿por qué no te levantas? Siempre estás ahí en la misma posición, pareces una estatua, estás tiesa, ¿por qué no hablas? Porque no sé, es como fue horrible, horrible. Y luego, claro, llegaba a mi casa y era lo mismo, era, pero ¿por qué no tienes amigas? Haz amigas, sal con gente, no sé qué, y como, pero si la gente no me aguanta, yo no aguanto a la gente, ¿qué más te da? Y una pregunta, ¿después del instituto tú seguiste estudiando? O lo digo Yo porque, llegué, yo hice bachiller, pero no me lo saqué. vale, Fue todo horrible. El proceso del instituto en general fue todo horrible. Pero sí es verdad que después me metí a estudiar algo que yo creía que, que sigo creyendo que era interesante, que estudié el ciclo de auxiliar de enfermería. ujú, Curiosamente, ahí
sí lo pasé bien porque era algo que yo estudiaba porque quería y no porque me obligaban. Así que yo creo que es un consejo para todo el mundo. Estudia lo que te gusta y no a lo que te obligue. Totalmente. Sobre todo porque el tema de la obligación a las personas neurodivergentes nos cuesta mucho. Yo no sé si te pasa, pero a mí me pasa que cuando me explican algo pero no me interesa, o sea, escucho palabras sueltas, pero no, no las Tal proceso, cual. soy incapaz. Y entonces mi mente se desvía totalmente y no escucho, ¿no? En cambio, cuando es un tema que me apasiona, por ejemplo, ahora, desde que sé que soy autista, me apasiona las neurodivergencias. Entonces estoy constantemente investigando, haciendo cosas relacionadas, pero todos los demás temas que no me interesan, yo oigo a la gente hablar, pero no proceso, lo siento. Y mi mente funciona así, no puedo evitarlo. Y eso me lleva a que me juzguen también, porque la gente no entiende por qué me cuesta tanto esto, ¿no? Y yo sí que yo hice la universidad. Es decir, que el bachillerato fue para mí la peor época de mi vida, porque yo estaba tan burnout, ahora puedo identificar que era burnout, que yo no podía con mi vida, o sea, no podía y yo creo que no repetí porque les di pena a los profesores, ¿sabes? No, Porque veían cierto potencial en mí, lo que pasaba que me veían mal y sabían que estaba mal. Pero llegar a la universidad también con esta sensación de estar quemada, no lo pasé bien tampoco. Y me ha costado, o sea, yo veía a la gente que se sacaba la universidad en sus 4 años, yo he tardado 6, que no, sé que no es tanto, pero el sentir de que te juzgan por no ir al ritmo que los demás también es difícil, ¿sabes? ya, Y luego hice unas oposiciones, la peor decisión de mi vida, porque aparte de ser súper aburrido, me pilló la pandemia, o sea, fue una combinación horrible. Y después he hecho un máster, que era también súper aburrido, que era obligatorio para yo poder ejercer como psicóloga. mm, Y ahora estoy haciendo un máster que me pasa que me apasiona, pero que no sé si te pasa que cuando algo se convierte de voluntario a obligatorio, ya me bloqueo, ¿no? Y al final he pagado un máster y me siento obligada a hacerlo y eso eh, me, me bloquea y ya no estoy motivada para hacerlo. O sea, es como cosas que los demás viven como muy normales, tú lo vives de una forma muy muy angustiante y que son cosas que parecen pequeñas, pero que a ti se hacen un mundo, ¿no? Y esto a la gente le cuesta mucho entender. Digo, pero si tú has decidido hacer este máster ya, pero es que yo veo una clase de 5 horas que no profundizan y que me aburro y me da ansiedad y no puedo escuchar y de momento pues lo estoy haciendo súper mal porque no veo ninguna clase y estoy haciendo los exámenes con ChatGPT. Recomendación, el ChatGPT será vuestro mejor amigo, personas neurodivergentes, lo digo en serio. No sé, entonces es complicado el mundo estudiantil siendo neurodivergente, sobre todo si no lo sabes. Yo creo que una mm. vez lo sabes y encuentras estrategias, más o menos puedes hacer las cosas, pero si no, También depende. Yo creo que también depende de tu entorno y de todo, porque hay personas que a lo mejor saben, bueno, a lo mejor no. Yo conozco personas que saben que son autistas desde pequeños y que la familia los ha tenido en una burbuja que es como, lo que haces mal no lo estás haciendo mal, es porque el mundo te está haciendo mal a ti. O sea, como que le quitan toda la responsabilidad que tiene la persona, se la quitan. ya, Entonces, sí es verdad que está mal, o sea, está igual de mal está meter en una burbuja a una persona a pensar que es el demonio en vida. O sea, está mal, ¿no? Yo sinceramente creo que si yo hubiera sabido que era autista antes, mm, probablemente me habrían hecho más bullying sabiendo, con conocimiento. Y en mi familia probablemente me habrían criticado más.
Porque ya de por sí en mi familia soy como esa persona que no debió venir y que vino y encima vino defectuosa, pues si encima ya tenía un diagnóstico de pequeña, pues habría sido peor. Entonces yo de alguna manera agradezco, entre muchas comillas, el haber sabido que soy autista siendo adulta, siendo madre, teniendo estudios, teniendo trabajo y teniendo cosas, porque probablemente si lo hubiera sabido antes no tendría nada. Yo creo que ni siquiera tendría a mi hija, porque mi familia probablemente habría dicho de, ay, no puedes tener una hija porque eres autista y no sé cuánto. Entonces, por esa parte, yo agradezco el saberlo ahora. Pero bueno, cada, Aquí, cada uno con lo suyo. aquí me gustaría hacerte un matiz. Estoy de acuerdo, es algo que yo creo que muchas personas neurodivergentes se cuestionan, ¿no? El hecho de, ostras, es que si me hubieran dado el diagnóstico de autismo puede que no hubiera llegado donde he llegado ahora. Y esto es verdad, pero yo creo que es más por la propia concepción patologizante que tienen las personas sobre el autismo, porque en verdad el autismo no es un problema, es una condición que al Claro, final, es que por eso depende del entorno. Claro, si claro, tú eres una niña, te diagnostican autismo y tu familia es de X manera, pues obviamente te va a condicionar la vida. Yo por claro, eso es por lo que agradezco. Obviamente, si yo hubiera estado en un entorno eh, que no me juzgara, porque claro, mi familia es que por cualquier historia soy yo la mala y la que está mal y de todo. Entonces, si yo hubiera tenido unos padres, ¿sabes qué? O sea, es que de hecho en el colegio a mí me pegaban y cuando yo se lo decía a mi madre me decía, ¿y qué hiciste tú para que te pegaran? O sea, no, no, es como, no sé si me estoy vaya, explicando, ¿no? Entonces, ponerte a ti entonces a encima eso de que me te refiero. peguen. Impresionante. Y a Súper eso me empatía, refiero, ¿eh? ¿sabes? Es como, Las o sea, personas autistas no tenemos empatía, ¿eh? Pero bueno, las personas neurotípicas, una empatía es que... que es a este tipo de cosas que me refiero, ¿no? Yo con el contexto de familia en el que vengo, doy gracias de haberlo sabido ahora y no haberlo sabido de pequeña. Si yo hubiera tenido una familia que luchaba por mí, que le importaba cuando alguien me pegaba, se reía de mí, etcétera, etcétera, claro, diagnostíquenme como si es a los 3 meses de nacida, me da igual, pero no es el caso. Entonces, cada Claro, persona y su entorno. yo lo digo también porque en mi caso yo estoy muy orgullosa de donde he llegado, ¿no? Tener una carrera, tener un máster, ¿no? Era aparentemente imposible para mí y lo he logrado. Es más, incluso he recibido premios de mejor alumna porque al final me lo he currado muchísimo, pero sí, en mi caso, no sé si el contexto sería el mejor porque también tengo unos problemas familiares que, bueno, que tela, pero claro, me hubiera gustado que donde yo he llegado no me sintiera tan quemada a mi edad, ¿sabes? O sea, creo que en ese aspecto hubiera agradecido el diagnóstico de autismo porque he estado muchos años funcionando de forma que a mí me afectaba y esto ha perjudicado mi salud mental, ¿no? Y también está afectándome mucho la incomprensión, ¿no? Ya que estamos hablando de este tema de mi entorno, ahora que he recibido el diagnóstico, en mi salud mental y emocional, porque, o sea, no es fácil, o sea, recibir un diagnóstico como que yo sé que viene de una forma de pensar patologizante del autismo, ¿no? Pero no es fácil recibir de repente este diagnóstico. A mí me pilló de sorpresa. em, y claro. Ostras, no tener a nadie con quien sostenerme para ayudarme a entenderme ha sido muy difícil también, ¿no? Bueno, nos quedan poco tiempo. Me gustaría seguir avanzando. Es un tema muy interesante. Pero me gustaría hablar del mundo laboral porque creo que es un temazo que bueno, como personas neurodivergentes es muy interesante. Y es el hecho de que a pesar de
primero, que empezaste en el mundo laboral sin saber que eres autista y segundo, que a pesar de ser autista, la gente piensa de que si tú dices que eres autista te estás justificando para no funcionar al mismo ritmo que los demás y que Pues tienes a mí me unas dicen, expectativas neurotípicas. a mí me dicen que si digo que soy autista, estoy intentando dar lástima. Así, Sí. tal cual. A mí me dicen que si digo que soy autista no encontraré trabajos. Yo, vale, gracias. Tampoco, tampoco lo encuentras si no lo dices, así que Y a mí me sorprende porque yo como psicóloga, o sea, yo al final he diagnosticado a personas, bueno, no diagnosticado, pero he identificado a personas neurodivergentes y yo explicar que soy neurodivergente ha hecho que las personas se sintieran más cómodas conmigo. Así que en mi caso lo que me dicen no tiene sentido porque precisamente ser neurodivergente me ayuda en mi trabajo a ser más empática, a entender mejor, a identificar mejor. Em, y por eso me quiero dedicar a las neurodivergencias como terapeuta, ¿no? Pero en tu entorno todo el rato recibes de que te estás justificando, de que al final quieres dar lástima, de que al final no encontrarás trabajo. Ostras, son mensajes muy duros, muy duros. hay que rodearse de las personas correctas. Exacto. Y también a mí, por ejemplo, yo estoy muy cómoda. Que tú seas también autónoma, me da más razones para pensar esto. Yo no puedo trabajar para otros. No sé cómo lo llevas tú, pero yo, que alguien me diga lo que tengo que hacer y que tenga que hacer cosas. O sea, a ver, ser autónomo no significa que sea un mundo de yuppie, ¿no? Pero yo poder gestionar mi propia forma de funcionar y trabajar, para mí es un lujo. Es un lujo porque poder decidir mis horarios, poder decidir mis precios, poder decidir lo que quiero hacer. O sea, esto, aunque no sea perfecto ser autónomos, porque todo el mundo sabe que ser autónomo es una putada también. O sea, yo te lo juro, he trabajado en cuenta de otros y yo tener a alguien que me mirase y me juzgara, yo no podía. Tal No cual. podía, no podía, no podía. Lo siento, no puedo. Yo hace unos años estaba, bueno, estuve trabajando como cuidadora en una residencia de personas con discapacidad intelectual. Me encantaba, o sea, me encantaba porque era algo muy mecánico, ¿no? Porque siempre era lo mismo, siempre era despertarlo, bañarlo, darle de comer, etcétera. Siempre era lo mismo en el mismo ritmo. Pero sí es verdad que el ambiente entre los compañeros me recordaba muchísimo al instituto. O sea, en vez de trabajar, se ponían a hablar entre ellos, a contarse sus penas. Eh, Luego me venían a mí a decir, pero es que no hablas con no sé quién. Y yo, pero es que yo vengo a trabajar, no a ser amigos. Luego se iban, después de trabajar, se iban a echarse sus cervezas, sus lo que sea. Yo no bebo, ni fumo, ni nada. Yo siempre lo he dicho, si me muero, nunca me voy a morir de cáncer de pulmón ni de cosas así. Porque Bueno, yo no fumo ni bebo. a mí lo que me jode es que tú no fumes, pero que te puedes tener algo por el humo que, claro, porque Sí, tú no eso fumas, sí. entonces recibes el humo de los otros sin filtro, ¿sabes? Claro, pero como no salgo con nadie, pues eso, en el trabajo se iba, no sé, es como no trabajaban, pero después, como ellos eran como muy extrovertidos, siempre estaban de fiesta, de jaleo, como que se veía mejor la forma de no trabajar de ellos que la forma de trabajar mía. Y era un poco horrible. O sea, si yo trabajara sola en un sitio así, lo preferiría. Tipo, el turno de noche, que solo está el cuidador y no hay más nadie. Pero sí, o sea, el mundo laboral es como, no sé, o sea, es algo que nunca he entendido, o sea, ¿por qué vas a trabajar con las expectativas de buscar amigos, de salir de ahí a beber de fiesta o lo que sea? O sea, yo es que si salía por la tarde, luego no estaba recuperada para volver al trabajo por la mañana. O sea, y no por salir de fiesta, sino solo salir a una, no sé, a almorzar con los compañeros, ya al día siguiente ya yo estaba media muerta. Era horrible. Pero bueno, agradezco lo de trabajar ahora por mi cuenta, por eso, porque estoy sola. Más cómodo. A mí me pasaba un poco como tú, que
o sea, yo estaba tan bien con los pacientes, tan bien, porque trabajaba en una comunidad terapéutica que se dice, donde la gente era específicamente para problemas de adicciones y la gente se quedaba a dormir allí. Había gente que era ambulatoria, que se dice, que no venía a dormir, pero sí a las terapias, pero yo estaba sobre todo con la gente que dormía, ¿no? Y yo me sentía tan bien con los pacientes y empatizaba tanto con ellos. Y al final yo pienso que unas personas con problemas de salud mental, o sea, hay que ser súper compasivas, ¿no? Y yo me encontraba tan incómoda con mis compañeros de trabajo porque eran tan duros, o sea, había siempre juicio, ¿no? No te juntes con esta TLP porque te va a mentir y manipular. Hostia, Mm, a ver, pero puedes entender su historia, puedes entender de dónde viene. Que tiene ciertas tendencias, manipulativas, pero, hostia, es que puede que venga de un miedo al abuso, porque ha sufrido abusos esta persona, o sea, puede ser comprensiva. Y claro, era horrible. Yo lo pasaba muy mal y al final yo sentí que me debía de desvincular de eso, porque no era conmigo y mis valores. Y esto, las personas me sorprende que puedan trabajar sin tener en cuenta, por ejemplo, esto de los valores, ¿no? Y yo, bueno, yo en mi caso, no sé cómo lo vivías tú, pero yo lo veía muy mal y además que es lo que tú dices de que yo sentía el juicio constante de las personas, de mis compañeros de trabajo, sentía que nunca hacía bien las cosas, que siempre me criticaban y esto era muy duro para mí, totalmente. Me sabe mal porque tenemos que acabar aquí porque se va a acabar la sesión. Me he quedado con las ganas de hablar de las relaciones sociales y afectivos sexuales. Pues Esto lo grabamos podemos otro si quieres. es lo que te iba a decir. Pues grabamos otro. Eh, porque es un temazo, que yo creo que queda para un para un podcast completo se puede hacer. Así que lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado mucho estas reflexiones. Y que os hayáis sentido comprendidos, no como lo que vivimos constantemente en el mundo. No sé si quieres acabar diciendo algo, Belinda, para despedirte. No sé cómo te has Ah, sentido un placer la charla contigo, muy cómoda y unos temas bastante interesantes. totalmente. Muchas gracias por ofrecerte también. Y eso, hablamos y queda pendiente el tema de relaciones sociales y sexoafectivas, ¿vale? Muchas, Vale. muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta. ¿Vale? A ver.